Hola alma inquieta, hoy te voy a decir cómo puedes escribir tus propios hechizos y adaptarlos a tu manera de brujear y a tu manera de sentir la magia. Y es porque muchas brujas, incluso brujas experimentadas, se encuentran constantemente chocando contra los confines de los hechizos que hacen otras personas. Y eso puede provocar que nunca encuentres el hechizo que sea el correcto para ti y que lo puedas adaptar perfectamente a tus propósitos. También puede ser que tú te hayas sentido muy cómodo trabajando con tu manera personal de hacer tus hechizos, con tus ingredientes, pero los hechizos normalmente piden cosas que no tienes. Y te digo una cosa, tampoco importa que las tengas, porque simplemente tienes que usar los materiales, los elementos que tú selecciones con cuidado y con esmero, en el que te hayas informado previamente de sus propiedades mágicas y que todo eso que tú ya tienes o te es fácil conseguir, lo puedas usar para el propósito que tienes a la hora de hacer tu magia. Y para las brujas, en esos momentos, pues sería una muy buena solución poder saber cómo escribir sus propios hechizos. Y además es la manera perfecta para poder vivir la fluidez y disfrutar de tu trabajo mágico. También sé que cuando empezamos en la magia, las nuevas brujas se pueden sentir un poco intimidadas a la hora de poder escribir sus propios hechizos. Así que seguir los hechizos que dicen otras personas, los que yo te digo en mi canal o en mi página, los que dicen otras personas, pues no te preocupes si al principio tienes que incluso copiar la manera de hacerlo a otras personas hasta que tú domines la técnica y tengas un conocimiento firme que realmente resuene contigo, porque eso es lo que importa en la magia, que lo que tú estás haciendo resuene con lo que tú piensas, con lo que tú sientes y con tu manera de ver ese trabajo que estás haciendo. Porque solo entonces es cuando empezarás a explorar y componer tu propia magia, que es la que te va a valer. Aunque también para los nuevos hechiceros la experimentación de manera lúdica, como si fuera un juego, también tiene su mérito. Así que si te sientes seguro para explorar un poco más libremente, no te detengas. Y que no te importe si te consideras un brujo principiante o más avanzado. Ahora te voy a decir algunas ventajas de escribir tus propios hechizos. Nunca te van a faltar materiales, porque de los materiales que tengas, cuando tú sepas las propiedades mágicas que tienen cada uno de ellos, son los materiales que vas a usar. Puedes adaptar la magia que tú hagas a los espíritus, energías, entidades en los que realmente creas y sientas. Los hechizos pueden ser tan complicados o simples como tú decidas. Y la ventaja más importante es que obtienes una licencia creativa en tu magia y aprendes y desarrollas un estilo personal en tu trabajo. Aunque como todo en la vida también tiene sus desventajas. En principio puede ser que no tengas una buena idea de lo que verdaderamente funciona para ti hasta que no ha pasado cierto tiempo de haber estado escribiendo tus hechizos. También es que requiere mucho tiempo escribir el hechizo adecuado, buscar los elementos, comprobar las propiedades mágicas que tiene, y eso pues requiere tiempo, y vivimos en una época en la que queremos las cosas para antes de ayer. Y la tercera, y la que más me molesta, es que mucha gente, y perdonadme, os meto a todos y salves el que pueda, se está acostumbrando a que les enseñe y se están privando del privilegio de aprender. Y digo esto porque me encuentro a muchísimas personas que me dicen, es que tú me dijiste que era así, o a mí me enseñaron que era de esta otra manera. Y si no aprovechas para aprender de lo que te enseñan, nunca vas a poder sacar a esa bruja que eres del armario. Así que no permitas que eso te detenga. Y una buena regla para principiantes es comenzar con las siguientes pautas. Cuando escribas tu hechizo, lo primero que tienes que tener en cuenta es el propósito del hechizo y tu intención. Dilo como si lo que quieres que suceda ya sea una realidad en el presente. Hazlo absoluto y con rotundidad. Asegúrate de que sea descriptivo y que no deje muchas lagunas para los contratiempos. Te pongo un ejemplo. Yo quiero hacer un hechizo
para perder 5 kilos, porque estoy gordita y quiero perder esos 5 kilos. Pero si yo no especifico bien cómo quiero perder esos 5 kilos, de qué manera quiero perder esos 5 kilos, puede ser que tenga una intoxicación alimentaria y evidentemente ya no sería tan divertido perder esos 5 kilos. Así que juega con las pautas que te voy a dar y encuentra lo que verdaderamente funcione para ti. Si trabajas con una deidad o espíritu en particular, pues pídelo como una solicitud en vez de dar una orden. Y así te sentirás más cómodo y todo lo que te haga sentir más cómodo mientras estás brujeando, pues te hará sentir mejor. Por ejemplo, digamos que el objetivo es atraer más abundancia, pero todavía no tienes nada específico en tu mente. Simplemente quieres abrir los canales para que la abundancia en una variedad de formas entre en tu vida. Podrías expresarlo de varias maneras. Estoy abierto a la abundancia y atraigo la prosperidad a mi vida. También puedes pedir, la abundancia entra libremente en mi vida. Lo primero que tienes que tener claro, ¿qué es realmente la abundancia para ti? ¿Quieres dinero para comprar cosas o realmente quieres dinero para vivir en libertad? Pues eso es lo que tú tienes que saber. Hacer ese ejercicio de concentración, ver qué es para ti realmente la abundancia y lo que sientas como abundancia real para ti es lo que tú tienes que pedir. Y el siguiente paso, cuando ya lo tengas claro, es el momento de averiguar qué tipo de hechizo debes hacer. Y esto depende de los materiales que tengas a tu disposición y del tipo de magia con el que te sientas más cómodo trabajando. Porque si no puedes hacer fuego, pues tendrás que buscar otra opción en la que no se usen velas y no se quemen hierbas. Si no tienes frascos, pues no podrás hacer ni los tarros ni las botellas de abundancia. Pero no te preocupes porque es lo divertido de este arte, que te permite ser creativo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿podría usar esto en un hechizo? Pues ahora es el momento de probarlo y con toda probabilidad la respuesta es sí, sí puedes usar eso que tenías ganas de usar en tu hechizo, es el momento de usarlo. Por lo que tu hechizo de la abundancia lo puedes configurar de varias formas. Por ejemplo, puedes hacer un hechizo con velas, colocar en la entrada de tu casa un recipiente con monedas de céntimos encantadas, hacerte una pulsera de la abundancia con la magia de los nudos, cargar un objeto con la energía de la prosperidad. También, si la situación lo requiere, porque estás pasando por un momento muy delicado, pues puedes hacer un hechizo más grande con la magia de los elementos. E incluso experimentar y hacer una mezcla de varios hechizos. Claro que esto es una fracción de las formas que podrías hacer estos hechizos. Este es el momento de dejar que tus preferencias y tus fortalezas brillen. ¿Qué tipo de hechizos te gustan hacer? ¿Qué es lo que realmente siempre has querido probar? ¿Qué te parece realmente poderoso? Así que cuando hagas tus retoques ya tendrás tus bases cubiertas. Solo necesitas ensamblar las piezas y esto incluye un espacio sagrado donde puedas trabajar, donde puedas llamar deidades o a esa energía, como siempre te digo, en la que realmente tengas tu fe, invocar la energía de los elementos, etc. También es un buen momento para que averigües si realmente te gusta trabajar con palabras. Sé que a muchas brujas les encanta complementar su magia pues con rimas y con cánticos. Y escribirlos tú mismo es una manera todavía mucho más fuerte para canalizar tu magia en tus hechizos. Por eso yo digo siempre, no sé si lo has visto en vídeos anteriores, que escribas las oraciones con tus propias palabras. Siguiendo con el ejemplo de un hechizo de abundancia, vamos a poner un ejemplo. Has decidido encantar un objeto. Y hay muchos objetos que puedes elegir, pero bueno, vamos a elegir uno que entre con la energía constante del dinero, como puede ser una billetera, una cartera. Así que para ensamblar las piezas del hechizo que hayas decidido hacer, comenzaríamos con la limpieza y la invocación del espacio sagrado que hayas destinado para hacer tu hechizo. Después puedes escribir tu intención con tus propias palabras, o cántico o rima,
pero escrito en un trozo de papel. Luego ese escrito lo puedes colocar debajo de una vela amarilla o dorada, o de un color que para ti represente al dinero, a la abundancia o a la prosperidad, y esa vela pues la consagras con un aceite que tú mismo hayas hecho, con hierbas que tengan esas propiedades mágicas para atraer el dinero. Luego puedes optar por esa misma petición que has hecho, decirla cuando prendes la vela, o hacer un cántico, o hacer una plegaria. Siéntete libre de hacerlo como lo sientas, porque puede ser que prefieras concentrarte en silencio en tu intención. Tanto una manera como la otra, si resuenan contigo, son válidas. Y cuando la vela se haya terminado de consumir, se haya terminado, ese trozo de papel, incluso con sus restitos de cera, lo puedes colocar dentro de la cartera. Y al terminar, esa energía que has creado en tu espacio sagrado, la descargas a la tierra, pues también para que eso que has pedido florezca. Porque hay una cantidad tremenda de maneras en las que puedes combinar tus hechizos, ingredientes, herramientas. Deja volar tu imaginación hasta encontrar lo que verdaderamente resuena contigo. Porque a veces te puede sonar hasta ridículo lo que estás haciendo y sin embargo tener un resultado como el mejor de todos los hechizos que hayas hecho. Así que diviértete, sé creativo y no te reprimas. Y como me gusta decir, los que me conocéis sabéis que me gusta repetirlo, permítete el lujo de meter la pata. Los humanos somos así, aprendemos a base de meter la pata. Y este arte además te permite eso, que te diviertas, que disfrutes mientras estás brujeando. ¿Que haces un hechizo que tú mismo has escrito y no funciona? Pues modifícalo y vuelve a intentarlo. Porque escribir un hechizo es como cualquier otro proceso creativo. Porque es cambiar, practicar, arriesgar, hasta que realmente encuentres cómo funciona tu magia. Si quieres aprender más magia, pues ya sabes, tienes mis cursos online en academiabrujeando.com. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya ayudado un poquito en tu camino mágico y nos vemos en el próximo.